Sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a presentar a el pastor Daniel, que es nuestro invitado especial en esta noche, quien va a estar tratando este tema importante para cada uno de nosotros, como es qué significa ser adventista del séptimo día. El pastor pues está ya con nosotros en la sala de Zoom. Así que vamos a darle el pase al pastor Daniel. Buenas noches, pastor. ¿Cómo se encuentra? Es un gusto saludarles. Que Dios les guarde. Gracias por la invitación y estamos felices de acá desde Colombia de acompañarles a nuestros hermanos de Tiempo Actual, también Voces del Alba y allí al sur de Chile. Así que es un privilegio, que el Señor les bendiga y estamos listos para el estudio de la palabra de Dios. Pastor, el privilegio es nuestro, ¿verdad? De poder tenerlo en nuestro medio, en nuestra página, en nuestro ministerio, en este programa y que podamos compartir, ¿verdad? La palabra de Dios con todas las personas que en este momento nos están viendo. Nos dice, ¿verdad? Y bueno, por el acento nos dimos cuenta que está en Colombia. Conocemos, ¿verdad? Su ministerio, hemos visto su página en Facebook también. Una gran cantidad de personas pues le siguen y pues nos honra poder estar con usted. Si nos puede decir en qué parte de Colombia se encuentra. Claro que sí. Estamos en el eje cafetero. Es la Asociación Central de Colombia, Unión Colombiana del Sur, específicamente en el distrito de Supía Central, donde actualmente estoy ejerciendo la parte ministerial, pastoral. Así que estamos muy contentos de estar trabajando para Dios y, como usted lo ha dicho, a las personas que quieran conocernos en las redes sociales, nos pueden encontrar como Daniel Rocha Ministerio, tanto en Facebook como en YouTube. Tenemos un ministerio también donde predicamos la palabra de nuestro Dios. Gracias, pastor. Queremos también saber cuánto tiempo, ¿verdad? Tiene usted con su ministerio pastoral, si está trabajando, ¿verdad? En alguna iglesia específica o si está desempeñándose en labores administrativas. Cuéntenos un poco acerca de eso. Muchas gracias. Actualmente estamos ministrando el distrito de Supía Central. Son 8 congregaciones y un grupo, en total 9. Y aquí estamos en la parte pastoral con las iglesias, que es lo que nos gusta. Llevamos ya 6 años en el ministerio, así que estamos iniciando. Listo, gracias, pastor. Entonces, no sé si para iniciar nos gustaría que usted pudiese dirigirnos en una oración y pues de una, entonces comenzar con la temática de esta noche. Bueno, ahí está Gustavo, ¿verdad? Enviando saludos y quisiera también participar en en esta noche. Así que, Gustavo, los micrófonos están abiertos. Ahora sí. Ajá. Buenas noches, Santiago de Chile. Un saludo muy especial al pastor Daniel Rocha. Hace 5 años que no lo veo, pero gusto poderlo saludar desde acá nuevamente. La última vez que lo vi fue en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Cuba, en Pereira, Colombia. Qué bueno saludarlo, mi hermano Gustavo Pineda. Así es, Iglesia Hexemaní en el distrito de Cuba. Allá estábamos hace esos años que usted ha mencionado. Ya 4 años llevamos aquí en el distrito de Supía. Así que estamos contentos y me alegra verlo. Qué bendición. Así que bueno, listo, ya estamos listos para comenzar, ¿verdad? Así que, pastor, si usted nos pudiera dirigir en oración y ya de antemano introducirnos en el tema de esta noche. Cualquier pregunta que nosotros pudiéramos tener aquí, nosotros vamos a estarla filtrando, pastor, y estaremos haciendo allí unos cortes con respecto a algunas preguntas y así poder ir avanzando en el tema. Muy bien, vamos entonces a tener una palabra de oración. Queremos orar para dar inicio en esta hora. Oremos. Querido Dios, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque has dispuesto, Señor, las redes y todos estos medios de tecnología para que mucha gente escuche el mensaje y busque a Cristo. Amén. Pedimos la dirección del Espíritu Santo en esta hora y danos, Señor, esperanza a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Muchas gracias nuevamente, les decimos a todos por la invitación. Estamos agradecidos con Dios por estar aquí con todos ustedes y a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Que el Señor les bendiga. Es un gusto. Actualmente, como dijimos, estamos en la Asociación Central de Colombia. Este servidor es costeño, por eso algunos dicen el acento. Aquí en Colombia hay diferentes acentos, así que somos de la costa Caribe, oriundos, y es una bendición. Vamos a estudiar el tema que titula ¿qué significa ser adventista del séptimo día? Y vamos a abordarlo. No hay problema si hacemos algunos cortes avanzando en la temática, vamos a estudiar. Así que me gustaría que tome su Biblia, apreciado hermano y amigo que nos está escuchando, nos está viendo, tome su Biblia y acompáñame al libro de Romanos, a esta carta, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8, es el primer texto que vamos a abordar en esta hora. Romanos 5:8 dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ser adventista del séptimo día es tener un fundamento en el amor de Cristo. Es lo primero que queremos dar a entender en esta hora, creer que Cristo nos amó primero. La Biblia dice aquí que Dios muestra su amor. ¿Por qué Dios muestra su amor? Porque Dios es amor, esa es la simple razón. Por lo tanto, cuando la Biblia afirma que aunque siendo pecadores, es que nosotros no merecemos nada, no hay méritos humanos, no hay puntos que uno esté ganando, sino dice la Biblia, Cristo murió por nosotros, fue por su misericordia, por su gracia. Así que, apreciado hermano, somos adventistas del séptimo día. ¿Qué significa? Significa que nos basamos en el amor de Cristo, que estamos fundamentados en el amor de Cristo para todo lo que vamos a hablar en esta hora. Así que es importante que lo tengas en cuenta, que el principal eje de un cristiano debe ser el amor. La persona debe saber amar como amó Cristo y la persona debe abandonar el odio, el orgullo, el resentimiento, iniciar a ser humilde como lo fue el Señor Jesucristo. Pero vamos a avanzar, no se te olvide el primer punto. Vamos a avanzar a un segundo punto, ¿qué significa ser adventista? Y ya aquí iniciamos a tocar los temas cardinales, los pilares de nuestra iglesia, y es bueno que los tengamos en cuenta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, allí encontramos un texto que lo sabemos de memoria algunos. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa ser adventista? Significa tener la Biblia como la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la escritura en su totalidad. El apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada. Es decir, es arbitrario, es un atrevimiento que una persona diga que esta parte de la Biblia sí, esta parte de la Biblia no. Que el Antiguo Testamento está abolido, ahora solo el Nuevo, cuando la Biblia dice toda la escritura, y en ese todo allí significa literalmente el Antiguo Testamento, que era lo que estaba, pero Pablo también le da validez al Nuevo Testamento. Así que como iglesia adventista del séptimo día, basamos nuestras creencias, nuestra fe, nuestro fundamento en un escrito está. No confiamos mucho en el Señor me mostró, no confiamos mucho en me soñé, Dios lo puede hacer. Pero el fundamento es la Biblia dice, escrito está. Así que no se te olvide toda la escritura y por ello significa ser adventista, significa creer en la totalidad de la palabra de Dios. No estar haciendo subdivisiones de las escrituras, nadie se le dio esa autoridad. Así que no se te olvide, somos movidos por el amor de Cristo y por ello la iglesia sigue predicando, pero también somos adventistas del séptimo día porque nuestra fe está basada en la palabra de Dios, en un escrito está. Esperamos que hasta aquí vayamos comprendiendo lo que significa ser adventista del séptimo día y es importante que usted lo tenga en cuenta. Queremos avanzar con un punto más de los que vamos a abordar en esta hora y es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, encontramos otro fundamento de lo que significa ser un adventista del séptimo día. Así que les voy a invitar a que lo leamos. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero resaltar algunas partes aquí que son fundamentales para comprender qué significa ser adventista. La Biblia dice, vosotros sois nación santa. En el pasado, Dios había escogido a la nación judía, al pueblo de Israel, y Dios los llamaba santos, aunque no eran santos. Pero Dios escogió a la iglesia cristiana, Dios escogió a toda la gente que cree en Cristo y lo sigue y le entrega la vida a Jesús y los llama nación santa. ¿Para qué la nación santa? ¿Para qué la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué existe? Dice la Biblia, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Significa ser adventista, predicar el evangelio, involucrarnos en la obra de Dios, seguir cumpliendo la misión por todos los medios. Porque hay muchos adventistas que quieren estar sentados todo el tiempo y la gente se está perdiendo, el mundo se nos está acabando, las señales se están cumpliendo y la Biblia dice es para que anunciéis, es para que le hable a la gente todo aquello que se llama la luz. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, pero también dice de las tinieblas de donde Dios te llamó. Es decir, decirle a la gente, decirle al mundo que Cristo nos transformó, que antes éramos esto, pero ahora ya somos esto, andábamos en tiniebla, ahora estamos en luz, hay que anunciar. Así que la pregunta es, ¿estás involucrado en hablar de Cristo a otras personas? ¿Lo estás haciendo por WhatsApp, por Facebook, por medio de revistas, por medio de libros? Hay que involucrarse porque Dios nos pedirá cuenta de las personas que estuvieron cerca de nosotros y no le dijimos nada, no hablamos nada. Y la Biblia dice es para que anunciéis. Así que ser adventista del séptimo día significa ser apasionado por el evangelio, cumplir la misión, estar apasionado por seguir esparciendo el mensaje a todas las personas. No se nos olvide, es un punto muy principal. Ser un adventista del séptimo día es cumplir con la misión que Cristo nos encomendó como pueblo de Dios. Quiero que compartamos algo más aquí en lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Juan el Evangelio, capítulo 14, versículo 15 y 16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice el versículo 15. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y quiero mencionarles algo, que aquellas personas que saben el Evangelio de Cristo, quienes están en los caminos de Dios, el propósito, dice la Biblia, es amar a Cristo. Cuando usted ama a Dios, guarda sus mandamientos, pero no guarde mandamientos y después ame a Dios, porque le va a ser gravoso, va a ser una carga. Pero cuando uno ama a Dios, el resultado de uno estar enamorado de Dios es guardar los mandamientos. Así que ser adventista del séptimo día es obedecer la ley de Dios. Es decir, predicar que la ley está abolida. No, señores, es predicar que la ley está vigente. Hay muchas denominaciones actualmente enseñando que la ley está abolida, que fue clavada en la cruz, etcétera, etcétera. Y si usted lee el Salmo 119, la Biblia dice que Dios vendrá a pedirles cuenta a aquellos que predicaron que la ley está abolida, aquellos que dicen que ya no hay necesidad. Así que Dios levantaría un movimiento, Dios levantaría un pueblo que alzaría, que exaltaría la ley de Dios porque estaba olvidada. La Biblia dice, si me aman, por favor, no se les olvide guardar los mandamientos, pero es si usted ama. Si usted no ama, no guarde porque eso va a ser duro. Qué bendición estudiar la palabra de Dios. ¿Qué hacer entonces para guardar los mandamientos? Algunos dicen no es posible y resulta que sí es posible. ¿Cómo lo hacemos? Leamos allí mismo. Juan capítulo 14, versículo 16. Observe lo que dice el texto bíblico, Juan 14, 16. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiero resaltar tres cosas del texto. ¿Está hablando quién? Cristo. Jesús está diciendo, yo le voy a rogar al Padre, él estaba en esta tierra en ese momento, para que envíe a otro consolador. Ahí hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El trío celestial, dice el libro del Evangelismo, trabajan para la conversión de un alma y para que la gente obedezca a Dios. Así que las personas que quieran guardar los mandamientos necesitan al Consolador, porque la Biblia dice, les voy a enviar al Consolador. Está asociado guardar los mandamientos
con el Espíritu Santo y por ello es muy necesario. Así que no se nos olvide que ser adventista significa considerar, obedecer los mandamientos como lo enseña la palabra de Dios. Pero recuerden, por amor a Cristo, por amor a Dios. No debemos ser legalistas. Hay personas que son muy legalistas, son extremistas y piensan que ya no puedo hacer nada, ya no puedo ni respirar. No, señores, por favor, es necesario amar. Hay mucha gente que no ha querido ingresar a las filas del evangelio por muchos adventistas extremistas, por personas que no muestran a Cristo. Y por favor no se te olvide que el fundamento es que Cristo murió por nosotros. Es importante que lo tengamos en cuenta entonces, que significa ser adventista, que guardamos los mandamientos, que obedecemos la santa y eterna ley de nuestro Dios. Espero que hasta aquí te haya quedado claro estos puntos importantes que los quiero resumir y los quiero nuevamente recordar. Somos movidos por el amor de Cristo y por eso somos adventistas. Fundamentamos nuestra fe en la palabra de Dios. Además, creemos, como enseña la Biblia, que debemos terminar la misión, predicar el evangelio, y por ello la iglesia invierte, por ello la iglesia se moviliza para alcanzar las almas, para que no se pierdan. Además, creemos que la ley de Dios sigue vigente, aunque muchos hoy en día predican que está abolida. Es decir, ser un adventista del séptimo día es predicar lo que muchos no están predicando, es hablar aquello que la gente no habla, es vivir lo que enseña la palabra de Dios. Qué bueno saber que Dios es claro en su palabra. Quiero leerles algo más. Hay un punto cardinal y se llama del séptimo día, porque el título del tema es no solo ser adventistas, sino adventistas del séptimo día. Vamos a leer lo que dice Isaías 58, versículo 13. Usted también lo sabe. Isaías 58, versículo 13, un texto conocido, lo vamos a leer. Mira lo que enseña la palabra de Dios. Isaías 58, 13. Si retiras tu pie, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, etcétera, etcétera. Así dice el texto. Recuerda lo que dice la Biblia. Dice, en mi día santo. Debemos preguntarnos cuál es el día del Señor. Porque resulta que Marcos capítulo 2 enseña que el día del Señor, Jesús llegó a decir, yo soy el Señor del sábado. Y el único día que se atribuye Dios para él, dice Isaías 58, 13, mi día. Es el sábado. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día, porque creemos que además de la ley de Dios, que la exaltamos toda y creemos que hay que guardarlo, el sábado sigue siendo el día de reposo. El sábado sigue siendo el mandamiento que enseña la Biblia que hay que guardar. Hay mucha gente confundida con el día de reposo. Y el conflicto de los siglos enseña que muchas personas se perderán por violadores de la ley de Dios. Pero saben, apreciados hermanos, la Biblia dice que además de que es el día del Señor, debe convertirse en una delicia. Yo no sé qué será una delicia para ustedes, pero por ejemplo, acá una delicia es comer un pedazo de ñame de la costa, es una delicia, ñame espino. Qué bendición, con berenjena, por ejemplo, eso es una delicia. Para algunos no lo es, pero saben, yo no sé cuál será la delicia suya por allá en su cultura, en el país donde usted está. Saben, apreciados hermanos, el sábado debe ser tan bueno para la vida espiritual que debe convertirse en algo que nos guste, que nos sintamos en compañía de Dios, que cuando llegue el sábado usted sienta que está preparándose para entrar a un terreno divino, que es la antesala para ir al reino de los cielos. Qué bendición el día sábado, y por ello es el monumento recordativo de la creación. Así que la pregunta ¿es una delicia guardar el sábado para usted o no? ¿O es una carga? Lastimosamente, los escribas y los fariseos lo llenaron de tradiciones en el tiempo bíblico. Y esa cantidad de tradiciones son terribles. Si usted lee un libro, por ejemplo, que se llama Guía del Fariseo para la Santidad Perfecta, del Dr. Knight, él enseña que en sábado, según las tradiciones judías que no eran bíblicas, el sábado no se podía montar un animal, el sábado no se podía apagar una vela.
El sábado no se podía ni siquiera ir al baño. Imagínense. Era una situación terrible. Así que cuando las personas dicen, mire, por favor, usted está guardando el sábado equivocado, usted está guardando el sábado de los judíos, hay que simplemente responderles que el de los judíos era un sábado que estaba lleno de tradiciones, que estaba lleno de cosas que no son bíblicas. Nosotros guardamos el sábado bíblico, así de sencillo, como un monumento recordativo de la creación. Así que adventista es considerar el sábado como el día de reposo en honra a nuestro Creador. Qué bueno saber que Dios es claro en su palabra en cuanto al día de reposo. Recuerdo una ocasión que fuimos a visitar a una persona que estaba con nosotros estudiando la Biblia. Y esta persona que estaba allí estudiando, estuvimos allá visitándoles. Era una persona muy necesitada. Una persona que realmente estaba necesitando ayuda. Pero saben, cuando llegamos a ese sitio, nos dijeron, mire, estamos sin alimento. Por favor, ayúdenos con algo para comer. Ya era sábado, después del mediodía, ya usted a esa hora ya hace mucha hambre. Y saben, había dos opciones, o esperar que termine el sábado, o esperar, o decirle, vamos a comprarle algo para esta persona para que se alimente. Le pregunto, apreciados amigos, ¿usted qué habría hecho? ¿Habrías comprado en sábado para aliviar a esta persona que estaba con mucha hambre? ¿O qué habrías hecho? ¿O habrías más bien esperado? Saben, la Biblia dice en Mateo 12:12 que es necesario hacer el bien en el día sábado. Eso enseña la palabra de Dios. Así que el día que más milagro hizo Cristo fue en sábado. Ese día hay que aprovecharlo para visitar al necesitado, visitar a las cárceles, a los hospitales, servir. Ese es el ejemplo de Cristo y no un sábado lleno de tradiciones, enseñar la Biblia, ir a la iglesia, etcétera. Así que no se te olvide qué significa ser adventista. Vamos a mirar otros puntos. Vamos a avanzar para poder ir abordando toda la temática. Queremos leer Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Hay algo importante que enseña la Biblia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? No se te olvide, dice la Biblia, que tu cuerpo no es tuyo. Le pertenece al Espíritu Santo, el cual es Dios. Literalmente así dice la Biblia. Es decir, adventista del séptimo día significa llevar un estilo de vida saludable. Vivir diferente al mundo. Llevar un estilo de vida que la gente cuando nos vea, nosotros podamos ver en nosotros, la gente ve en nosotros un estilo de vida saludable, vigoroso, personas llenas de vida y salud. Para que eso suceda, practicamos los hábitos saludables y aún así tratamos de llevar un régimen vegetariano. Eso quiere decir la reforma pro salud en todas las facetas. Un estilo de vida saludable con los 8 hábitos saludables. Así que no se te olvide que es necesario, si usted lleva un estilo de vida errado, es necesario que desde ya vaya haciendo ajustes, que usted vaya guardando una dieta de acuerdo a lo que Dios dice, que usted vaya haciendo a un lado aquello que Dios prohíbe en Levítico 11 y todo lo que Dios enseña. Así que debemos dar un buen testimonio aún con nuestro estilo de vida, aún con nuestro testimonio. Las normas cristianas deben ser exaltadas, es decir, la forma en que vestimos debe ser diferente al mundo. Todo eso es ser un adventista del séptimo día. Te pregunto, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Es una gran bendición ser adventista del séptimo día o no? Yo creo que sí. Es de gran bendición porque Dios ha dejado a un pueblo y ese pueblo se prepara para su pronto regreso. ¿Queremos avanzar en algo más? Hay una carta corta que se llama Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Allí el apóstol Pablo en esta carta nos da un mensaje muy importante. Ubíquese allí en su Biblia. En la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Significa ser adventista que creemos también que nuestra salvación
es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Efesios enseña que no es por obras para que nadie se gloríe, y Tito dice no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hay una armonía tremenda en la palabra de Dios, sino por su misericordia, y la misericordia es por la gracia. Es decir, usted no va a ir al cielo porque usted se ha consagrado, porque usted es el más santo, no, señor, es por la gracia de Cristo. Pero esa gracia nos motiva a obedecerle, a amarle, a buscarle, a guardar sus mandamientos, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y no es una gracia barata. Usted lee Judas y dice la Biblia que muchos han convertido la libertad en libertinaje. Una persona que no practica la libertad, sino el libertinaje, es aquella que hace cosas que desagradan a Dios, que vive aislado de la palabra de Dios, que no practica lo que enseña la Biblia. Pero cuando una persona es salva por gracia, que tiene la seguridad que es Cristo Jesús quien lo salva, el resultado, apreciado amigo, es obedecer a Dios, es guardar sus mandamientos, es obedecerle. Así que es por misericordia, por lo cual nosotros tenemos la salvación. Qué gran bendición saber que somos salvos por su misericordia. La pregunta es, ¿cabrá un espacio para uno ser arrogante, para uno ser orgulloso, cuando somos salvos es por su misericordia? Usted creerse allá lo último, ser orgulloso, creer que es el más consagrado de su iglesia, no, eso no es el plan de Dios. Es por su misericordia, por pura gracia de Cristo. Eso enseña la palabra de Dios. Así que hasta aquí hemos avanzado y espero que te haya quedado claro lo que enseña la Biblia. Quiero leerte un texto de un libro que se llama Obreros Evangélicos. Obreros Evangélicos, la página 164. Vamos a leer un párrafo corto de este libro que nos ayuda a comprender lo que estamos hablando. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niño. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar la justicia de Cristo y creer en su misericordia. Amén. Me encanta lo que dice el espíritu de profecía, apreciados hermanos, porque dice, hay que mirar al Calvario. No dice hay que mirar a aquel hermano, a aquel que lleva tantos años. Mire a Cristo. Y la Biblia dice allí, y el espíritu de profecía lo corrobora, que hay que mirarlo con la sencillez de un niño. Te pregunto, ¿cómo son los niños? Se hizo un experimento en el pasado con unos niños, con un juguete, y peleaban el mismo juguete. Los dos lo querían, y uno lo tiraba para un lado, el otro para el otro, y a lo último, uno se quedó con el juguete, y el otro cogió y le pegó con el juguete en la cabeza, y se separaron bravos. El uno quedó sin el juguete, el otro quedó golpeado, bravos. El experimento era cuánto tiempo demoraban esos niños aislados, bravos el uno con el otro, y cuando tomaron el tiempo, a los 10 minutos ya se habían reconciliado. Impresionante. La Biblia dice, debemos ser como niños. ¿Y cómo como niños? Aquí la sierva de Dios dice, la sencillez, aceptar la salvación en Cristo. Por lo tanto, aquellos adultos que son orgullosos, aquellos adultos que se pelean con alguien y pasan años, 10, 15 años, recuerde que somos salvos por su misericordia y que eso no vale la pena. Debemos aprender definitivamente de los niños. Así que apoya aquí el espíritu de profecía que debemos confiar en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a leer unas 2 características más para ir cerrando la idea de qué significa ser un adventista del séptimo día. Quiero invitarte a Mateo capítulo 24, versículo 30. Acompáñame nuevamente allí en tu Biblia a ubicar Mateo 24, 30. Dice la Biblia, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Escuche bien este texto, apreciado amigo, que está en armonía con Apocalipsis 1:7. Significa ser adventista que creemos en la segunda venida de Cristo, en la bendita esperanza del advenimiento de Cristo, que anhelamos que Cristo vuelva pronto y creemos que Él va a cumplir su palabra. Pero ¿cómo va a ser eso? El texto lo dice claro.
Mateo 24:30 dice, lamentarán todas las naciones o las tribus de la tierra. Es decir, es un lamento mundial. No va a ser sectorizado, no va a ser secreto. Todas las naciones de la tierra se lamentarán. El mundo entero se va a enterar. Dice la Biblia, y verán al Hijo de Dios. Es decir, Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo lo va a ver definitivamente, así va a ser, porque así la Biblia lo confirma, y verán al Hijo de Dios viniendo en las nubes de los cielos. Por lo tanto, el anhelo, el privilegio de ser un adventista es que muy pronto estaremos en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque Cristo va a volver. Si nosotros no predicamos la segunda venida de Cristo, que lo llevamos en los genes, en la sangre, estamos haciendo a un lado una verdad presente. Ser adventista significa prepararnos, estar listos para la pronta venida de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno saber que tenemos esta bendita esperanza y que cuando vemos la situación actual del mundo, uno cree que esto va a pasar, que el asunto muy pronto va a terminar y que lo que nos espera es vida eterna. Por lo tanto, sí vale la pena seguir siendo fieles a Dios en esta tierra, vale la pena seguir creyendo hasta el último día de nuestras vidas, seguiremos del lado de Cristo Jesús, preparándonos para su pronto regreso. Hay una esperanza más. Si usted ha leído la carta a los tesalonicenses, había una dificultad en la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo, que era el líder espiritual de esa iglesia, le hacían reclamos y le decían, mira, tú dices que el Señor va a volver, pero nada que vuelve. Los hermanos están muriendo, estamos haciendo los sepelios y nada que vuelve. ¿Qué va a pasar con ellos? Así que en el tira y jale que había en esa iglesia de Tesalónica sobre qué pasaría con los que morían, la Biblia dio una respuesta. Dios la dio por medio del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con eso quedó cimentado en la palabra de Dios que el que muere en Cristo es ganancia. Que el que muere en Cristo, cuando el Señor vuelva, habrá resurrección, apreciados hermanos y amigos. Si usted ha perdido un ser querido, recuerde que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ser adventista significa guardar la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos, aquellos que perseveraron en el Evangelio, y aún habrán sorpresas. Personas que usted ni siquiera se imagina, pero que en cualquier momento se acordaron de Dios y hubo gracia para ellos. Así que no todo el que uno cree que va a ser salvo será salvo, y el que uno cree que se va a perder, se va a perder. No, señores, el único que decide quién va a ser salvo o perdido es Dios. Esa no es tarea de nosotros los seres humanos, pero aguardamos la esperanza. Si usted quiere vivir tranquilo en un mundo que es duro vivir tranquilo actualmente como está, necesitas tener un seguro de vida. Y ese seguro de vida se llama aceptar a Cristo Jesús como tu único salvador personal. Cuando tú aceptas a Cristo, vives asegurado, porque si uno muere, pues tiene la salvación. Pero no hay cosa más peligrosa que andar sin Cristo, porque estás arriesgando tu salvación y tu vida eterna. Es como cuando tienes una moto, un carro y andas sin seguro. Imagínese. Y es cuando más le pasan accidentes a uno. A veces sucede eso, que uno anda tranquilo en la moto cuando los papeles y ni siquiera lo paran a uno y no le dicen nada, y se queda uno con los papeles vencidos por lo menos un día y ya hay varios retenes por ahí haciendo fila. Cuando usted anda sin Cristo, apreciado hermano, es igual también. El enemigo anda por ahí como león rugiente buscándole la caída para que usted muera y viva sin Cristo y para que usted no tenga la salvación. Pero no se te olvide que hay esperanza. Adventista significa creer que los muertos en Cristo resucitaremos primero o resucitarán primero. La Biblia dice allí en Salmo capítulo 115 a manera de conclusión. Espero que te haya quedado qué significa ser adventista del séptimo día. Hay muchas cosas que se deben decir, no las podré decir todas, pero los motivos para que sigamos estudiando la importancia de pertenecer al pueblo que Dios escogió hasta que Cristo vuelva. No va a haber más pueblo después de la iglesia adventista. Este es el pueblo de Dios. Estamos sí en la iglesia militante, pero pronto ya estaremos en la triunfante. Y la invitación es para que todos los que estamos aquí hagamos parte de ese pueblo fiel. Mire lo que dice Salmo 115.
versículo 1. Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Dios es claro en su palabra. Nos enorgullecemos y somos orgullosos y nos creemos mucho porque Dios nos escogió como pueblo. La respuesta es no. Dios no nos escogió como pueblo porque seamos los mejores. La Biblia dice por su misericordia. Y no a nosotros significa que la gloria es para Dios. La honra y la gloria siempre es para Dios. Como iglesia no debemos estar echándonos flores, échele flores a Cristo. Y la Biblia dice allí, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. ¡Qué bendición! Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos bien presente que la iglesia sigue avanzando porque todavía Cristo la sigue guiando. Si usted lee el libro de Apocalipsis, dice que Cristo se mueve entre los 7 candelabros, que significan las 7 iglesias. Jesús no ha abandonado a su iglesia y no a nosotros, sino por su misericordia, Él sigue con nosotros. Otro texto de Obreros Evangélicos, la página 164 dice, escuche bien, Obreros Evangélicos, página 164. Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los que profesan ser cristianos. Y yo digo amén por esto, porque escuche, debemos destacarnos, debemos ser más consagrados, mejores cristianos que todos los demás. Es una pena que muchos adventistas estemos dando un mal ejemplo y otras denominaciones dando buen ejemplo. Debemos de ser destacados por encima de toda la gente que dice ser cristiana. Y es una responsabilidad. Cuando usted comete por ahí un error, deja mal a Dios y también a la iglesia. Piénselo bien antes de hacerlo, por favor. Aquí dice el espíritu de profecía, en cuanto a levantar a Cristo al mundo, debemos destacarnos de las demás denominaciones, pero levantando a Cristo, no a usted, no a aquel o a aquella. Dice aquí, debemos de sobresalir ante todas las denominaciones porque predicamos a Cristo, porque hablamos de salvación, porque hablamos de esperanza y porque no nos peleamos entre nosotros, sino que estamos unidos. Eso habla mucho de nosotros. La evidencia mayor de que el Espíritu Santo guía a la iglesia es que su iglesia permanece unida. La segunda parte dice, la proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras verdades incluidas en este mensaje, han de ser proclamadas, pero el gran centro de atracción es Cristo Jesús. Si usted solamente habla de papado, de bestia, hay que predicarlo, sí, porque las profecías se están cumpliendo. Pero escuche, no se te olvida hablar de Cristo, porque hay gente que se apasiona tanto por los eventos finales, por las catástrofes, y dice aquí el espíritu de profecía, pero el gran centro de atracción y de atención debe ser Cristo. Eso es claro. No se nos olvide. Cuidadito, estamos haciendo lo contrario, porque yo sí conozco muchos que viven predicando un evangelio sin Cristo. Recuerdo una vez que estaba en unas conferencias en un municipio de otro departamento acá en Colombia y estaba alimentándome donde una hermana en un restaurante y cuando estaba allí comiendo en mi mesa se me sentó una joven a mi lado y me dijo, le traigo un mensaje. Y le dije, dígame hermana, el mensaje que le traigo es que usted así como está perdido. Porque usted se la pasa comiendo esto y aquello y por eso ya está perdido. Y me da tanta tristeza de gente que lleva un evangelio vacío, un evangelio sin Cristo. Y le pregunté, hermana, ¿cómo sabes que yo como o no como? Deje de estar señalando, busque a Cristo. Escuchen, hermanos, la gente se pone a estar por ahí señalando y no se dan cuenta que hay muchas personas que Dios va obrando en ellos. Pero ¿quién somos nosotros para estar diciendo quién es salvo y quién es perdido? Le dije, lo único que no veo en ti es el amor de Cristo. Veo un orgullo, un resentimiento, una ira contra todo el mundo. ¿Y dónde está Cristo? No se te olvide, el centro de atracción debe ser Cristo. Apocalipsis 14:12, a manera de invitación. Es un versículo adventista. Debemos tenerlo presente. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Eso enseña la palabra de Dios. Aquí está la paciencia. Si usted estudia esa expresión paciencia en toda la Biblia, vas a notar que tiene un significado de perseverancia. Es decir, el pueblo adventista en el tiempo del fin necesita llenarse de perseverancia en medio de las dificultades. Perseverar cuando todo está bueno es muy fácil, pero perseverar cuando hay persecución, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedades, cuando un ser querido falta, una enfermedad terminal es diagnosticada, Dios nos dice, allí está la paciencia de los santos, allí están los fieles que permanecen con Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, y tienen el espíritu de profecía o el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Eso es pertenecer a esta amada iglesia, a un pueblo que anhela el pronto regreso de Cristo. Mi pregunta para usted que me está escuchando es, ¿a usted le gustaría pertenecer a este pueblo entregándole la vida a Cristo? Amigos que están aquí, que aún no se han entregado a Cristo, que están viéndonos por algún medio, ya es hora de entregar la vida a Cristo Jesús. Es hora de que usted haga planes del reino de los cielos. Es hora de que usted se entregue a través del bautismo con la iglesia adventista del séptimo día más cercana y haga planes para su salvación también. Hermanos que estamos aquí, la invitación también es para nosotros. Tomemos en serio las cosas de Dios. Cada día preparémonos como pueblo. Vivamos las verdades que necesitamos vivir. Prediquemos los pilares que necesitamos predicar y vivamos en el amor de Cristo. Todas estas cosas las mueve el motor que es Cristo. La mueve el amor que usted tiene por Dios. Es una gran bendición ser adventista del séptimo día. Así que nos gustaría aceptar ese reto, esa invitación. Yo espero que así sea. Que el Señor les bendiga y no se nos olvide que es ser un adventista del séptimo día. Muy bien, gracias, pastor, ¿verdad? Por esta exposición de lo que significa ser adventista del séptimo día. Y la verdad es que somos un pueblo amplio que casi cubre toda la faz de la tierra, ¿verdad? Correcto. Hay muchos adventistas en el mundo. Yo de verdad no me imaginaba que en la Patagonia chilena iban a haber adventistas del séptimo día. Este pueblo maravilloso, pero pequeño, ¿verdad? También aquí hay presencia adventista del séptimo día. Y como decía, ¿verdad? En resumen, el pastor Daniel, somos un pueblo, ¿verdad? Y que valga también decir que es un mensaje dirigido, ¿verdad? A dos horizontes, a dos nortes, para los que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, para los que conocen lo que es ser la iglesia adventista, se les recuerda qué significa serlo, y para los que no conocen a la iglesia, Ahí pues está. también el pastor ha dado puntos claves importantes para que podamos conocer y recordar lo que es la iglesia adventista del séptimo día, un pueblo noble, un pueblo, ¿verdad? Totalmente creyente y que confía en la segunda venida de Jesucristo, y que también pues cree en la vigencia de los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. Así que, bueno, damos gracias a Dios, damos también gracias a nuestro pastor Daniel Rocha, ¿verdad? Que está allí también con nosotros en línea, por la oportunidad que nos ha dado de poder presentar este mensaje tan especial. Pastor, sé que ha apartado tiempo allí, ¿verdad? De su ministerio, también ha apartado tiempo de poder, digamos, atender sus iglesias para estar con nosotros en esta noche. Por eso queremos agradecerle de manera muy especial. Queremos darle las gracias, ¿verdad? Como Ministerio Radio Voces del Alba, y decirle pues que el Señor le pueda seguir bendiciendo en su ministerio. Por allí nos escribían, ¿verdad? Gracias, jóvenes. Oye, estamos en la etapa de la juventud, pastor. Estamos avanzando con respecto a la predicación del evangelio, y por eso, bueno, Dios nos ha dado esta herramienta para que nosotros podamos llevar a cabo esta gran misión. Pastor, nos gustaría pues que usted nos pudiera despedir y pudiéramos, no sé si tiene algo más que acotar en esta noche con respecto a la temática. Hay muchos saludos, les están enviando saludos también a través de la página de Tiempo Actual, también a través de las otras páginas, pero queremos también que usted pueda tener su participación, pastor. Muchas gracias. Agradecidos con Dios siempre por la oportunidad de predicar la palabra, y esperamos que mucha gente busque de Dios, que la gente acepte a Cristo.
es el llamado que le hacemos a todos y esperamos que la palabra no salga vacía, que veamos almas a los pies de Cristo, Amén. preparándose también para el cielo. Gracias a todos nuestros hermanos y seguidores allí de la página de Tiempo Actual, también a Voces del Alba y allí a las iglesias adventistas del sur de Chile. Ustedes decían que hay iglesia en la Patagonia, hay iglesia en todas partes. Acá hay unos sectores que hay iglesia 2 horas montaña adentro. Una de mis iglesias me queda 1 hora larga a pie, solo camino de herradura. Así que hay adventistas en todas partes. Somos una iglesia mundial. Y un hermano decía, mire, me voy para tal municipio, me voy para tal país. ¿Cómo voy a hacer que mi iglesia adventista? ¿Será que me voy a desconectar? Y le digo, hermana, tranquila, porque allá la conectamos, porque allá está el pueblo. Y por eso somos el pueblo de Dios, porque es un pueblo mundial y Dios va a terminar su obra con una iglesia mundial. Así que a la iglesia allí del sur de Chile, que el nombre es difícil de pronunciar, Fu, más o menos así es. Correcto. Un saludo especial allí a todos, de aquí del distrito de Supía Central, que es aquí el municipio. Hay 3 iglesias en este municipio adventistas y el evangelio es mucho por acá, así que seguimos cumpliendo la obra de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y nuevamente gracias por la invitación y estaremos al servicio para una próxima oportunidad con la ayuda de Dios. Gracias, pastor, por sus palabras, por supuesto. Vamos a estar tomando en cuenta eso para invitarlo en otra próxima ocasión. Dirígenos en oración, pastor. Amén. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar su palabra en esta hora. Gracias, Padre, porque tienes tu iglesia, tienes un pueblo y sabemos, Señor, que tu pueblo estará hasta tu pronto regreso. Amén. Oramos por todas las personas que han escuchado el mensaje, nuestros amigos que aún no han aceptado a Cristo, que ya es hora de hacerlo, que es hora de hacer planes, de ajustar todas las cosas y entregarle la vida, el corazón a Cristo Jesús. Oramos por todos nuestros hermanos de diferentes lugares que nos ven, que podamos fortalecer nuestra fe, que nunca nos alejemos de tus caminos, que es hora de seguir perseverando aún en medio de estas dificultades, oh Dios. Ayúdanos a permanecer fieles en tus sendas, que cada día, Señor, nos apasionemos por tu obra. Amén. Padre eterno, permítenos como iglesia, Señor, seguir predicando la verdad presente, seguir predicando el fundamento, los pilares de tu iglesia y que el centro, Señor, sea Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, pastor. Que el Señor le bendiga grandemente, que Dios pueda bendecir su ministerio junto a su familia. Un saludo a cada uno de esos hermanos allá en Colombia y que el Señor pues pronto, ya regresando, pueda estar listo para llevarse a un pueblo preparado allá en la parte de Colombia también. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Estaremos en contacto por el medio de Facebook, pastor, y gracias por su compañía en esta noche.